Bienvenidos y bienvenidas a La Verdad que se desvela. En esta ocasión tenemos a Iracema Nuño, quien es experta en el ámbito de la hipnosis regresiva. Ella es terapeuta y nos va a contar con respecto a la relación que hay en este tipo de hipnosis y a las abducciones y a los contactos extraterrestres. Iracema, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a La Verdad que se desvela. Es tu casa. Sabemos que estás en León, hicimos este esfuerzo ahí Ujú. colateral para estar unidos en un solo espacio y aquí estamos y te agradezco muchísimo. No, Piero, pues al contrario, me da muchísimo gusto estar aquí, conocerte, acompañarte. Tuve la oportunidad cuando me hiciste el favor de invitarme aquí, de ver alguna de tus entrevistas, lo cual se me hicieron muy interesantes y muy agradecida de verdad de poder compartir este espacio contigo. Pues muchas gracias y tengo el gusto de decirte que la gente te pidió en el programa y eso me causa pues, muchísimo gusto, ¿no? Porque ahí es cuando conoces la gente que está involucrada en estos temas y que pide, ¿no? Oye, por favor invita a esta persona porque me parece su testimonio súper importante y súper interesante, ella sabe mucho y al localizarte y también al ver tu accesibilidad y tu disposición para estar, bueno, pues es un gusto para todos los que nos van a ver y para el programa en sí. Así que ya sin más choros de mi parte, Iracema, este, Ok. vamos a arrancar, Iracema. Ujú. Estábamos platicando un poquito fuera del aire, pero básicamente tu especialidad es la hipnosis regresiva. Exacto. Esta terapia que tú realizas, me imagino presencial y a distancia, porque como conversábamos, no hay ya esa división de espacio-tiempo, eh, te ha llevado a tratar a mucha gente que está Mm. eh, teniendo quizá experiencias difíciles de contar. Eh, no sé si nos podamos primero ubicar un poco en el concepto de qué es la hipnosis regresiva y cómo funciona, y de ahí ya partimos a ver estos casos en particular. Ok. Bueno, la hipnosis regresiva que yo trabajo junto con mi equipo de trabajo es la hipnosis regresiva esotérica. ¿Qué vamos a ver en el campo esotérico? Podemos contactar con muchas cosas en cuestión energética, desde una vida pasada, desde situaciones que van limitando tu realidad en esa vida presente, que puede estar siendo interferida tu energía por seres extraterrestres, seres extracorpóreos que no necesariamente tienen que venir de afuera de nuestro planeta o de este lugar, sino que también pueden ser espíritus desencarnados, pueden ser personas que están encarnadas y que sin embargo su energía interfiere con tu energía para no ayudarte a lograr los propósitos que tú mismo te estableces o que tú mismo quieres para poder conseguir una vida distinta a la que tienes. Entonces, la hipnosis regresiva esotérica observa y llega hacia muchos campos dentro del campo energético de cada persona y de cada ser humano. De acuerdo, qué interesante. Ahora, bueno, me viene a la mente inevitablemente Brian Weiss, que creo que Ujú, es parte de la bibliografía que yo he conocido, y ujú. él se clava más en vidas pasadas y en el efecto que existe entre cierta vida pasada y tu vida en este momento, aún hablando de que no hay tiempo, ni presente ni Ujú. futuro, porque todo está en un mismo lugar y por eso me imagino que tiene éxito la hipnosis con una buena terapeuta. Hay factores en las vidas pasadas que pueden influenciar positiva o negativamente esta vida, ¿correcto? Es correcto, pero siempre hay que tener en cuenta, por lo menos así lo trabajo yo, que independientemente de que sea en la vida pasada, o sea, entre vidas, porque bueno, dentro de cuando hay una persona que desencarna, hay un tiempo que estás entre vidas y luego vuelves a encarnar, sea cual sea el momento en el que la interferencia o la situación se dio, siempre hay que tratar de trabajarlo en el momento presente, porque es aquí donde te está afectando, es aquí donde lo tienes que solucionar y entonces permea al pasado y a lo que tú crearás en un futuro ya solucionado tu problema. Es la verdad que esa postura me parece súper objetiva, ¿eh? Y me parece como muy veraz. Ahora, ¿cómo funciona esto, Iracema? Si yo, digamos, en una vida pasada
voy a inventar, ¿eh? No, Ok. estoy poniendo un ejemplo Ok. que se me ocurre. Sí. Me cortaron la cabeza, me decapitaron de alguna manera, así morí, no sé qué, Ajá. y yo estoy diciendo tonterías, y en esta vida a mí me duele mucho la cabeza. ¿Tiene relación, o el cuello, tiene relación eso? Y al yo detectar que morí ahogado, quemado, algo así, ¿se me quita la fobia de este presente o no necesariamente funciona así? Puede ser que se te quite la fobia en este presente, pero hay que entrar todavía más profundo. Ujú. Hay que entrar a ver, entonces, cuáles son las creencias que tú has aceptado y te han limitado para entonces de ahí derivarse en programaciones de vida. Porque entonces no nada más va a estar afectada esa situación en tu vida, sino que tu expresión, tu forma de convivir, tu forma de relacionarte, tu forma de estar en contacto con la vida misma Sí. se va a ir coartando en la misma forma en la que tú en esa vida se coartó tu vida, tu expresión, tu facilidad de ir interactuando en la vida. Ujú. Entonces, son muchos aspectos los que tenemos que tomar en cuenta porque ahí vamos arrastrando muchas creencias y muchas programaciones que tenemos en esta vida presente y que pueden ser resultado de lo que sucedió en la otra vida. Pero trabajando en nuestra vida, Sí. limpias y empiezas a trabajar esta forma de verte y de percibirte tú en este presente Ujú. para poder entender el entorno, porque luego entonces no entendemos por qué me pasas estas cosas, Ujú. por qué siempre tengo un mal entendimiento, por ejemplo, o con mi pareja, o con mis amigos, o con mis hijos, digo una cosa y parece que me entienden otra. Claro. Entonces, al final tenemos que empezar a ver que la solución la tenemos que vivir aquí en el presente y tenemos que empezar a entender cómo nuestra vida se vuelve una programación o un resultado programático de todo lo que hemos vivido. Correcto. Ahora, ¿nos podrías citar un ejemplo en tu experiencia que hayas tratado sin balconear a la persona, por supuesto, pero para entender el caso, un caso en particular que haya tenido este resultado gracias a esa terapia, que se haya detectado algo en una vida pasada que en esta presente se haya resuelto, porque le estaba Pues, ocasionando conflicto en esta vida? pues es que son muchos, porque tenemos muchos tiempos vividos en este presente. Ujú. Un caso específico, por ejemplo, un niño, un adolescente que estaba conectado con una guerra en Estados Unidos. Entonces, él en su vida presente sentía, vivía, presentía cosas y su mami estaba bastante preocupada y me dice, Ira, porque me dicen Ira, Ujú. Ira, a la hora de que yo hablo con mi hijo, parece que estamos en otro tiempo. Vamos a situaciones donde están los museos de las guerras, los museos de algo, y se queda él pasmado, como que se queda en ese tiempo, como que me cuesta mucho trabajo sacarlo del lugar y no entiendo qué es lo que pasa y no entiende él qué es lo que pasa, pero en mi casa escucha ruidos, escucha voces y empezamos a trabajar. Yo trabajo con soportes telepáticos o con telépatas que me ayudan a ver cuando el cliente no entra en hipnosis qué está pasando en su campo energético. Ujú. Cuando entramos con este chico, nos pudimos dar cuenta, primero, que él estaba en un territorio donde se había desarrollado una guerra en Estados Unidos. Segundo, él fue parte de esa guerra. Y tercero, la casa donde estaba cimentado, donde estaba viviendo él, era donde habían enterrado muchos cuerpos. Wow. Entonces, él estaba conectado de tres formas, directamente. Aparte, indirectamente, con el territorio, con la creencia del lugar, con la misma nación que Estados Unidos tiene una cuestión bélica bastante importante. Claro. Y empezamos a trabajar desde ahí. Para él fue como abrirle los ojos, como entender por qué sentía, por qué se preocupaba, por qué lo de la guerra le llamaba tanto la atención. Y empezamos a trabajar en él, empezando primero a quitar todos estos vínculos que él fue desarrollando en otras vidas que lo trajeron a estar precisa y específicamente en ese lugar, en ese momento y en este tiempo. Ujú. Empezamos a trabajar todas estas creencias, todas las programaciones que él tenía acerca de la misma muerte.
de cómo el sacrificio, de cómo entregarse como carnada para salvar algo que no era él, sino que era algo más grande que él, pues en ese caso su nación, sus creencias, la forma en cómo él veía esta forma de defender algo más grande que era él. Ujú. Empezamos a trabajar esta forma de programaciones, porque se fueron derivando en programaciones, porque la programación es un beneficio que vives tú en esta vida de vivir a la defensiva, porque él vivía a la defensiva, Sí. y empezó él a entender, un chiquito de 11 años, en Ujú, realidad era un pequeño, ujú. y su vida se volvía un caos en momentos en los que él conectaba con esa forma de defenderse, de tener problemas en el colegio, de enfrentar a sus padres, o sea, él vivía defendiéndose cuando en realidad en muchas ocasiones no era atacado, pero era una programación que traía él. Ujú, ujú. Entonces, trabajado esto, bueno, el niño está mucho mejor, está mucho más tranquilo, sigue viviendo en ese lugar, pero ya lo que hay en el territorio ya no le afecta tanto. Ujú. Entonces, son cosas que vamos cambiando, que vamos entendiendo y que vamos modificando en nuestra forma también de pensamiento. Sí, 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 correcto. Qué interesante. Ahora, mencionaste algo bien importante, bueno, bien interesante en cuanto a esa asistencia que tienes de telépatas. ¿Por qué es esto? Porque en algunas personas no se consigue la hipnosis, o sea, cualquiera puede ser hipnotizado, porque creo que Claro, hay unos que tienen más resistencia que otros, ¿no? claro. Cualquiera que pueda imaginar puede ser hipnotizado. Pero ¿qué Ok. pasa? Que en estos limitantes mentales que tenemos nosotros como seres humanos, hay quienes necesitan como más cuestiones mentales para poder entrar en hipnosis. Hay mucho miedo, Claro. hay mucha mala información, hay mucha desesperación, por ejemplo, de querer cambiar algo en tu vida y esto mismo te genera mucha ansiedad. Esa ansiedad te provoca un estado de pensamiento que te genera mucha angustia. Hay personas que no pueden entrar en hipnosis por su mismo estado de angustia, por su mismo estado emocional y mental. Todos, en realidad, pudiéramos tener la capacidad de entrar en hipnosis, pero nosotros mismos vamos limitándonos y vamos creando nuestras propias barreras como forma de protección. Puede ser porque hayamos sufrido cosas que estén guardadas en el inconsciente y que no las tengamos presentes y que al final esta barrera del miedo nos da una sensación de estar protegido. Los telépatas que utilizo para el trabajo son personas que están capacitadas, que hacen hipnosis diario. Sí. Trabajo con 3 soportes telepáticos, un chico que se llama Nicolás, una chica Margarita y otra chica que se llama Federica, y los 3 están acostumbrados a entrar en hipnosis diario. Entonces, ellos ya hacen ejercicios, empezamos a hacer trabajos para que todo lo que hay en el campo energético de la otra persona no llegue a estas personas a afectarlos. Estamos acostumbrados a trabajar con las energías y entonces podemos ser, te puedo decir, eficientes en el sentido de la comunicación energética con el cliente y en el campo del cliente. Ok, 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 Iracema. Em, qué interesante. Y mira, yo tenía esta plática con un buen amigo que es psicólogo y Ujú. él tiene una formación en donde sí en parte de su carrera vio la hipnosis regresiva como una, o sea, el estudio, pero él en su particular punto de vista no la recomienda porque él dice que, y por supuesto no es tu caso, pero dice que hay muchas personas, muchos hipnoterapeutas que quizá utilizan una mala terapia y lo que hacen es no solamente la persona ya tiene problemas en esta vida, en esta realidad, sino ahora estos que los hipnotizaron y los regresaron, ya les trajeron broncas de la vida pasada. Entonces ya no nada más tienes Claro. esta carga, sino la de atrás, que ya se te había olvidado. También me parecía objetiva su postura porque él decía, pues por algo olvidamos, por algo hay un velo y por algo volvemos a nacer sin memorias de vidas pasadas. En este sentido, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? En parte le doy la razón porque hay muchos terapeutas que desgraciadamente, bueno, la hipnosis está llena de mitos, de Sí. leyendas y de malas interpretaciones, pero también de buenas interpretaciones. Hay personas que utilizan la hipnosis como
un beneficio personal. ¿En el sentido de qué? Y estamos hablando del sentido de poder controlar y manipular a otras personas a tu antojo. Hay Ujú. personas que quedan enganchadas y que te ven como alguien que los va a salvar. Cuando Claro, llegan conmigo, yo siempre les digo, el trabajo lo vas a hacer tú. Yo te voy a mostrar lo que hay, te voy a decir por dónde tenemos que ir, pero el trabajo lo haces tú, lo hace tu parte energética. Y creo que esto es algo muy importante, claro. que el cliente entienda la responsabilidad y el compromiso que tiene con él. Entonces, sí, hay mucha forma de manipular al cliente o al paciente si no eres lo suficientemente ético. Creo que para poder ejercer la hipnosis tienes que haber vivido lo que es la hipnosis en ti. Em, Aquí cabe mencionar que tengo muy buenos soportes, pero desde pequeña he vivido la fortuna o la infortuna, como se lo quiera ver muchas personas, de poder ver, entender y sentir energías del ambiente Ya. desde pequeña. Ujú. Entonces, yo tuve que aprender a convivir con la energía de lo que había alrededor. Para mí era impactante, pero era normal hasta cierto punto, hasta que me di cuenta que la gente no lo hacía, Ujú. ver a una persona en la calle y ver una parte lumínica de ella mucho más grande, o ver un ser extraño a su lado, o ver, para mí era normal verlos. Ujú. Yo pensaba que toda la gente veíamos eso, Ya. hasta que me di cuenta, como en mi adolescencia, que no, que no toda la gente puede ver o sentir las energías o lo que pasaba con otras personas, pero para mí era normal convivir con eso. Nunca fue una cuestión de que llegaran y poseyeran mi cuerpo, porque no fue así, pero sí era en ocasiones muy incómodo ver que la persona se le sentía, se le veía un sufrimiento y que su parte lumínica era mucho más grande que él y que él se sometía a ciertas emociones, a ciertas cosas y aprendí a trabajarlo así. Yo me dedico a la hipnosis desde hace 12 años Sí. y eso para mí ha sido un verdadero regalo porque cada cliente nos muestra muchas formas en la que cada persona puede ver y percibir su propia energía. Sí es importante entender que en la hipnosis se ha dado mucho esta cuestión del show en la televisión o así, y se han presentado hasta personas que juegan con la voluntad, que juegan con el sentir y que juegan con el dolor de otras personas. Por eso la hipnosis en ocasiones la gente nos tiene miedo a los hipnólogos Ujú. o nos llama charlatanes o nos llama de muchas formas. ¿Por qué? Porque la hipnosis genera miedo, pero también genera un gran empoderamiento de cada uno de nosotros cuando entendemos la forma en que realmente, energéticamente y emocionalmente y espiritualmente podemos lograr ejercer nuestra verdadera voluntad. Eso que dijiste es clave, es importantísimo y creo que es el núcleo de la conversación a donde yo quería llevar el tema. Digo, creo que no nada más en el aspecto en el que vamos a tocar ahorita, sino hay muchos otros aspectos de situaciones que pueden bloquear o pueden interferir con el desarrollo de tu potencial completo. Y ¿Mm? justamente tú ahí es donde ayudas a las personas a desbloquear esas partes y que aprendan a fluir más. Ahora, estas partes pueden tener una naturaleza completamente, como tú lo decías, vamos a llamar esotérico, porque pueden tener una naturaleza completamente fuera de, por decirlo literalmente, de este mundo. ¿No? ¿Mm? Y no solamente me refiero que ahorita vamos a entrar de lleno a ello, a entidades extraterrestres. Seguramente hay entidades de bajo astral, seguramente hay muchas otras cosas que rodean el cúmulo energético de una persona por el cual no puede ser completamente desbloqueado. Ahora, Iracema, en tu experiencia, el ser abducido,
por entidades extraterrestres o intraterrestres o lo que sea que sean, puede influir de manera inconsciente en una persona sin saber que esto le está sucediendo? Claro, O sea, un claro. abducido no siempre sabe que lo están abduciendo, sin embargo, presenta problemas hasta que lo descubre. Sí. ¿Por qué? Porque es parte de la mente humana bloquear cosas o bloquear situaciones o bloquear emociones que te dan miedo o hasta terror. Ujú, En muchas ocasiones, personas que son abducidas son objeto de burla. claro, Y en este objeto de burla se llevan muchas cosas en medio, como la seguridad de la persona, su capacidad de creer y de confiar en lo que él está sintiendo y está viendo y está percibiendo. Entonces, ¿qué pasa? Te aíslas, porque luego a una persona que es abducida ha pasado una situación emocionalmente que no conoce, que no sabe cómo reaccionar y empieza a desarrollar muchos temores, muchas ansiedades y muchas formas de mostrar su insatisfacción. Estas abducciones muchas veces piden, es que compruébame, es que si de por sí la persona ha sufrido una intrusión o una violación a su campo energético, que una violación es una violación, claro, aunque sea mental, aunque sea energética, aunque sea física, que sí, todavía es más fuerte, claro, pero es una violación a tu campo. Pero eh, esta forma en que nosotros somos violados, nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones esta violación es permitida por las mismas personas. Y esto es algo que genera un shock emocional y mental fuertísimo en cada claro, persona. ¿Por qué? Porque si alguien entra en tu casa, llega un momento en que puede irrumpir, pero tú puedes expulsarlo y sacarlo ujú, porque ujú, está en tu lugar. claro, Pero cuando esta entidad, persona, energía, lo que sea, se queda ahí, es porque tú ya aceptaste que se quede ahí. mm, Y eso genera un shock porque dices, es que yo en qué momento lo acepté, en qué momento lo admití, en qué momento decidí que compartiera mi energía. Y ahí es donde entramos nosotros. A ver exactamente qué pasó, cómo pasó, por qué decidiste aceptarlo y qué beneficio en el fondo sentías que te daba, porque siempre tenemos que buscar que las personas buscan un beneficio, o ya claro. sea que buscan a alguien que los ayude, o que busca a alguien que los protege, o que busca a alguien que les diga, o que busca a alguien que los guíe. Y entonces, estas entidades son inteligentes y entran en esta necesidad que estás abriendo tú, en esta posibilidad que tú abres y que pides a alguien que te guíe, alguien que te lleve, alguien que te dé. Y entonces esas entidades llegan a partir de ahí. Fíjate algo muy interesante que te voy a decir. La única diferencia entre las entidades, las que sean, y nosotros es que ellos saben el poder que tienen y nosotros no lo sabemos y lo donamos y lo damos y abrimos para que otro venga a solucionar. Claro, le estamos pidiendo algo a alguien más que nos ayude, siendo que somos nosotros los que podríamos súper ayudarnos. O sea, ¿Mm? lo que pasa es que no tenemos el conocimiento, ¿no? Y estamos súper condicionados por miles de factores. Eh, Es esto, Iracema, cuando alguien pide a lo mejor una intervención, no sé, divina o cósmica para entrar en este aprendizaje, en este entendimiento y en esta evolución, pues puede llegar cualquier cosa dependiendo del nivel vibratorio quizá que tú tengas y eso es lo que se va a acercar. Exacto. Y la verdad es que a todos nos falta muchísimo como para llamar a entidades completamente puras, ¿no? Entonces, Ujú. creo que ahí el problema es más grave de lo que pensamos. Eh, Sí. yo, por ejemplo, te quiero confesar, porque creo que puede servir de algo. A mí, bueno, yo no he tenido memoria consciente de haber tenido alguna de estas experiencias. Sin embargo, hay como ciertos resquicios en sueños de algunas situaciones. Por ejemplo, este
hace 2 días me encontraba yo en las montañas, cada que puedo me voy para allá. Ujú. Y no sé, parte es el subconsciente de cosas que se te quedan que después sueñas, pero parte es, no, estás viviendo algo más, ¿no? Estás viviendo otra realidad y estás interactuando en otros paralelos dimensionales. Entonces, para resumirte, en mi sueño estaba yo dentro de un auto, estaba yendo hacia el bosque, estaba siguiendo una persona que de pronto me doy cuenta que esta persona en su otro auto ve algo, ve a un ser que no es de este planeta y se queda un poquito como en shock. Y de pronto yo digo, no, pues sí, vamos adelante, o sea, vamos a confrontar esto y pues sí, pues ya estamos aquí, sigamos adelante y quizá nos encontremos con este ser. Era un sueño. Y de pronto una Ujú. especie como de bruma azul, azul metálico con destellos y con otro tipo de tonalidades empezó a envolver el auto y donde yo estaba y de pronto empecé a sentir esta especie de parálisis del sueño en donde quería abrir los ojos porque sabía que estaba dormido, pero en el sueño no podía abrir los ojos y estaba batallando con este rollo que yo sentía que levitaba y que me estaba yendo a otro lugar o me estaban llevando a otro lugar y de pronto no sé con qué me iba a encontrar o a dónde iba a parar. Fue un sueño, pero fue un sueño con una sensación incómoda y muy vívida. Entonces, creo que este tipo de cosas pueden relacionarse con asuntos del tipo. Me imagino que los ves bastante frecuente en tus terapias. Claro, sí, este tipo de situaciones suceden más a menudo de lo que nosotros nos imaginamos. Y en ese momento empiezas a vivir una angustia, porque estás dormido y quieres moverte y no te puedes mover. Entonces estás a merced de algo que no sabes qué es. Y Exacto, eso te desespera. claro. El desconocimiento te desespera. Pero aquí hay una cuestión muy importante. Yo siempre les digo a todas las personas que hacen favor de confiar en mí y en mi trabajo, el poder es tuyo. Ujú, Entonces, hay terapias donde se basan mucho en que si la entidad te dice, yo claro, contacto con la entidad, porque eso es algo que me da mucha información a mí. ujú, ¿Sobre qué? Sobre la entidad, sobre cómo llegó, sobre cómo permanece en ti y sobre todo sobre ti, ujú, sobre tus miedos, sobre tus inseguridades y sobre tu desvalorización como ser humano. ujú. ¿Por qué? Porque a la hora que echamos a la entidad, que es muy fácil echar a una entidad de estas cuando conoces este contexto, ¿por qué? Porque yo no le doy más importancia a la entidad, porque para mí lo más importante eres tú como cliente o como paciente. ¿Por qué? Porque en el momento que yo empiezo a trabajar en ti y empiezo a que contactes con tus fortalezas, con tus grandezas, con tu propia energía, la entidad empieza a irse como esos perros con la cola entre las patas, porque no pueden. La fuerza y la energía del ser humano es inmensa, es en un rango que no se puede definir. Podemos llegar a muchos lugares, a muchas dimensiones, a muchos campos, porque nuestra energía es infinita. Y sin embargo, nos limitamos por estas mismas formas de pensar y de sentirnos menos ante otro ser o ante otra entidad o ante otra energía. Cuando la persona empieza a contactar con su verdadero poder y su verdadera fuerza, la entidad no tiene razón de existir en tu campo. Ujú. Y entonces es como si hubiera una explosión energética donde esas entidades huyen. Y si tú te quedas en esta misma fuerza y en esta misma tesitura energética vibracional y frecuencial, no hay manera de que otra energía pueda acercarse si no es para interactuar de una manera saludable. Tú puedes verlo, y no pasa nada. Ujú. No entran en tu campo y tú tampoco necesitas entrar al de otro ser o otra entidad. No, y me parece increíble que lo guíes así, porque lo que haces es empoderar a la gente para el desarrollo de sus Claro, propias capacidades y la gente tiene que trabajar. No hay pastillas mágicas, no hay gurús mágicos. Hay quien te puede dar un empujón de empoderamiento para que tú desarrolles tus propios dones y dejes ya de depender de cualquier otra circunstancia, persona o lo que sea. Y eso me parece buenísimo de tu
de tu punto de vista. Em, Se está dando mucho de moda este rollo de contactar, ¿no? Entonces ya la gente lo Sí. está haciendo como por voluntad propia. Es una experiencia que a Ujú. muchos nos llama la atención, pero yo creo que no hay la suficiente información ni la suficiente preparación para hacerlo de la manera correcta. Y esto puede ser un hervidero de oportunidades para entidades que quieren aprovecharse de las personas que Exacto. están contactando. ¿Qué consejos, Iracema, le darías a estas personas que quieren vivir esta experiencia? No sabes cuántas hay, ¿eh? ¿Cuántas personas quieren vivir la experiencia de un contacto? Que es algo que yo creo que llevamos innato porque nos causa como mucha añoranza y como mucha, ¿no? Nos llama mucho la atención. Sin embargo, eh, yo creo que a la mayoría le gustaría contactar con entidades positivas de alta vibración que te aporten algo, ¿no? No con Claro. alimañas. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a estas personas que están entrando tanto a este tipo como de prácticas? Bueno, lo primero es eh, ser honestos. ¿Por qué? Porque hay que ver para qué y por qué quieres contactar. Porque fíjate, si viene de una necesidad, si viene de una insatisfacción, seguramente contactarás vibracional y frecuencialmente con esta necesidad del otro lado. Claro. ¿Sí? Porque al final de cuentas es por resonancia y por equivalencia energética que contactas así. Sí. Si es por necesidad de sentirte, porque no entiendo por qué el ser humano tiene la necesidad de sentirse especial. Ujú, ujú. Y esto nos da una certeza de que somos especiales y no soy igual al otro. Entonces, en esa necesidad de querer contactar, primero hay que ser honestos. ¿Por qué quiero contactar y para qué quiero contactar? Porque al final, si somos nosotros cuánticamente una representación del universo en nosotros mismos, la información siempre está ahí, Claro. dentro de nosotros y dentro de la vastedad que como universo representamos cada uno. Ujú. Entonces, es conocernos primero a nosotros mismos y entender qué es la información que quiero contactar, para qué la quiero acceder a ella y qué voy a hacer con esta información. Claro. Porque si está basada en un ego simple y llano de la humanidad, al final te va a llevar a contactar con estas situaciones egoicas de seres y existencias y experiencias que existen en esa misma vibración. Entonces, Sí. hay que tener en cuenta esto para poder entonces ejercer esto que nosotros queremos por voluntad. Claro, claro, porque además todo, absolutamente todo existe. Entonces, tú al Claro. estar en la disposición de contactar con algo, muchas veces a lo mejor estás pensando, no estás siendo consciente de cuál es tu nivel de vibración y que Ujú. eso es realmente lo que llama a lo que vayas a contactar. Exacto. No tu voluntad de decir voy a contactar con ángeles o con seres bien avanzados. Y, no, es cómo estás vibrando tú. Identificar tú tu propia frecuencia vibracional, porque eso es lo que va a ser la frecuencia específica que va a jalar a lo demás. Es que yo siempre les pongo un ejemplo en los cursos que doy, que somos como un foco. Uh -huh. Un foco tiene cierta estructura y va a conectar con lo que tiene capacidad de conectar. Entonces, si tú eres un foco de 20 watts y quieres contactar con una energía de 200 watts, ¿qué va a pasar? Pues vas a tronar. Claro. Porque entonces, para contactar con esa energía de 200 watts que quieres, tienes que hacer todo lo que tienes que mover en todas las resistencias, en todo lo que eres tú como foco para poder contactar con eso. Uh -huh. Entonces, es un trabajo personal y entonces esto que dices tú que se me hace importantísimo, la frecuencia en la que tú vas viviendo a lo largo de tu vida es el promedio de la frecuencia con la que vas a contactar y con la energía que vas a contactar. O sea, porque tú no puedes decir, toda mi vida viví sintiéndome víctima, viví sintiéndome abusado, viví sintiéndome, o a lo mejor del otro lado, viví abusando o viví siendo un tirano.
¿Con qué vas a contactar? Si tienes a lo mejor 2 años queriendo cambiar tu frecuencia, pero en el fondo hay que cambiar todavía más el fondo. Claro, Hay que cambiar todas estas programaciones y todas estas creencias que te llevaron a estar en esa posición en ese momento. Y empezar a cambiar estas frecuencias no se puede conseguir en un minuto de forma consciente. De forma inconsciente sí, lo puedes conseguir ya, pero tienes que empezar a cambiar y a observar actitudes, formas de actuar, formas de pensar, formas de vivir, formas de hacer. Y claro, el cuerpo humano guarda memoria. claro. ¿Y qué pasa? Que es muy fácil acceder a lo que ya conoces, porque empezar a trabajar en algo nuevo, bueno, cuesta y hay que empezar a generar hábitos nuevos, formas de pensar nuevas, formas de actuar nuevas, Ujú, formas de expresarnos. ujú. Y entonces esto va cambiando tu frecuencia vibracional y entonces va cambiando tu promedio frecuencial y tu promedio vibracional, que la vibración es el espacio que abarca tu frecuencia. Sí, correcto, correcto y completamente cierto. Creo que aquí el resumen es, quieren contactar con cosas lindas, trabajen en ustedes para ustedes vibrar lindo y entonces seguramente así va a ser. Pero si no, pues no Claro. queramos correr antes de aprender a gatear porque luego por eso vienen tantos problemas, ¿no? ¿Qué pasa con mucha gente que es contactada? Cuando tú contactas, utilizas tu energía, pero tu energía tiene que estar en pleno equilibrio. Ujú, Y cuando hablamos de equilibrio, no hablo nada más de la parte energética espiritual. Estamos hablando también de la parte emocional, estamos hablando de la parte física sí. y estamos hablando de la parte emocional, porque tiene que haber un equilibrio. Somos una unidad Ujú, y no podemos estar equilibrados en unas cosas y desequilibrados en otra. ¿Qué pasa cuando hay cierta parte de gente contactada que empiezan a desequilibrarse en todos los minerales de su cuerpo? ah, wow. Y entonces su cuerpo empieza a tener ciertas situaciones de desequilibrio y empiezas a sentirte, puede ser muy cansado, empiezas a descalcificarte, empieza tu masa muscular a presentarse de otra forma y Claro. empieza tu sueño a cambiar. Entonces, por eso digo, es muy importante estar en pleno equilibrio, consciente de lo que quieres hacer y por qué lo vas a hacer. A muchos contactados después, a lo largo de su vida, dicen, es que acabó loco, o es que acabó mal, o es que acabó en silla de ruedas, o es que, ¿por qué? Por estos mismos signos en que esta forma energética te va exigiendo también de tu cuerpo físico, porque somos una unidad. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y aquí me gustaría hacer como diferenciación entre hipnosis regresiva para tratar abducción o hipnosis regresiva para descubrir que estoy contactando si no lo sé, o cuál sería aquí el beneficio de esta terapia en ambas circunstancias, Iracema. Para una, bueno, ya nos contaste cómo funciona con la abducción, ¿no? Que es muy revelador. O sea, podemos estar contactando sin saber que estamos contactando, no abducidos, contactando con algo inconscientemente y también tu terapia Sí, puede ayudarnos a reconocerlo. claro, porque es a base de una necesidad humana. El humano estamos llenos de necesidades. ¿Y quién es nuestro mayor programador en la vida? Desde que estamos en la pancita de la madre nos está inyectando con su propia programación y nos está llevando a ser parte de una familia, a cumplir ciertos requisitos familiares, y entonces vamos empezando a funcionar como, está muy feo el ejemplo que te voy a dar, pero bueno, no se me ocurre ahorita otro, como cuando tienes un perrito o un gatito y que haces esto y te doy un premio, no lo haces y te castigo, ¿sí, Ujú. sí me entiendes? Claro. Y nosotros, desde que estamos en la panza de la madre, ella empieza a mostrarnos el afecto condicionado, Ujú. a mostrarnos la vida condicionada, Claro. a mostrar que estamos aquí condicionados por una familia, por un entorno, por un país, por un gobierno, por muchas cosas. Y entonces nosotros empezamos a contactar con esa forma de vivir. Ujú. Cuando nosotros ya nacemos a este mundo físico, estamos ya condicionados a ciertas cuestiones programáticas.
cuando empezamos ya a vivir la vida, nosotros desde que salimos de la panza de la madre hasta los 7 años, nosotros es como si estuviéramos en una hipnosis permanente. Ujú. Estamos aprendiendo de lo que vemos, de lo que absorbemos del ambiente. Y empezamos a ver quizá una familia donde hay agresión, donde hay violencia, y no estoy hablando nada más física, sino verbal y emocional, y aprendemos a vivir así. Llega un momento en que ya en la adolescencia somos verdaderamente rebeldes y entonces, ¿quién nos enseña a interactuar en el mundo? La energía masculina. La energía masculina nos enseña a interactuar con lo que hay en el mundo. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, vamos a hablar de México, que estamos nosotros aquí en México, o de las madres mexicanas, que luego se sienten dueñas de los hijos, hijas, esposos, tías, parientes y todo, y entonces no permitimos que cada quien ejerza su voluntad. Y entonces, o que cada uno desempeñe el papel que debe de desempeñar. Y desde ahí aprendemos a ser obsesivos, controladores. Y en esta forma de controlarnos, de controlar a los demás, nos controlamos nosotros mismos y no nos permitimos una expresión adecuada y libre. La mayor libertad del ser humano es el pensamiento. Y cuando nosotros no somos libres de pensar en realidad, porque si nos ponemos a pensar, ponte a ver cuántos de los pensamientos que tienes a diario son tuyos Claro. y cuántos son del ambiente. Ujú. Ahí es donde empezamos a depender de los otros. En la Sí. terapia, los otros lo que vamos a hacer es empezar a quitar todas estas creencias, todas estas formas en las que te has tú mantenido a salvo, porque es una forma de mantenerte a salvo, para que empieces a ejercer tu propia fuerza y tu voluntad. Y esto, estoy hablando de seres extraterrestres, intraterrenos, eh, seres con voluntad aparentemente propia, como pueden ser tus padres, tus hermanos, tu marido, tu mujer, tu suegra, quien tú quieras, porque tú permites que seas interferido porque quieres estar en un lugar seguro, pertenecer y estar tranquilo, porque en el fondo todo lo que buscamos es una tranquilidad, pero accedemos a tranquilidades ficticias y condicionadas a partir de lo que nosotros cumplimos y creemos cumplir de los demás en nuestra vida. No, es muy profundo lo que dices porque me hace hilar de inmediato que si estamos acostumbrados a vivir en un mundo condicionado, Ujú. entidades más inteligentes que perciben esto saben que vamos a responder al condicionamiento. Entonces, a lo mejor nos dan por ahí una croquetilla de algo que nos haga sentir Exacto. bien cósmicos, ¿no? Y para que sigamos como enganchados a ese proceso que a ellos les favorece mucho más porque estamos cediendo nuestra energía. Claro. Y al final de cuentas estamos inmersos Total. en un control completamente mental. Eh, Yo he leído a Jacobo Greenberg y Ujú, me parece que su teoría esta de la sintergia ujú. es maravillosa y muy adelantada a su época, Totalmente. porque al final de cuentas es lo que está pasando hoy día. O sea, hoy te das cuenta que tal cosa sucede y es una programación. Vivimos en una programación constante, o por medios de comunicación, o por situaciones de las escuelas, o sea, estamos bombardeados y nos Claro. estamos volviendo autómatas, porque estamos perdiendo nuestra libertad de pensar y de actuar. Y es en realidad esto lo que nos detiene y lo que nos tiene a nosotros inmersos en esta forma de alimentar entidades, energías, situaciones, sociedades secretas, Ujú, lo que ujú, tú quieras, ujú. por nuestra propia forma de vivirnos como Claro. seres humanos y como humanidad. No, y a fin de cuentas, ¿de verdad quieres contactar? O sea, ¿de qué te sirve, no? O sea, vive tu proceso y trata de evolucionar, pues sin querer que nadie te va a echar un gancho cósmico para que de repente ya seas súper evolucionado y alienígena. O sea, no, no es Ujú. así. Uno está aquí porque pues tiene que aprender por sí mismo, como tú lo dices y como tu terapia lo hace, que es darte las herramientas para que tú te empoderes, güey. Tú tienes que trabajar. Si tú no trabajas, nadie te va a hacer el truco. Ahora, ¿qué tan necesario también, Iracema, es
¿tengo que saber de mis vidas pasadas? O sea, ¿de verdad tengo que enterarme qué fui, qué no fui? Si fui príncipe, mendigo, si, bueno, claro, todos quieren ser reyes, ¿no? Y Sí. gladiadores, pero no es así. Ahora, ¿tengo que? ¿De verdad tengo que saber qué fui en mi vida pasada? ¿No interfiere eso un poco con mi proceso de mi vida en el presente? Mira, aquí tocas un punto muy interesante y que yo se los digo. Llegan clientes y me dicen, es que yo fui Cleopatra, he conocido como Ah, bueno. 1000 Cleopatras, pero ¿qué es lo que pasa? Que quizá viviste en esa época y la energía de esta persona, vamos a hablar de esta entidad energética, Cleopatra como persona, su energía invadió el ambiente. Por eso está en la historia. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Tú no estás realmente siendo Cleopatra, sino estás trayendo a tu energía a alguien o una necesidad de querer ser, ujú, porque siempre el ser humano piensa que siempre hubo un pasado mejor claro. del que está viviendo ahora. Ujú, Entonces, en esta necesidad de querer buscar algo mejor a lo que soy ahora, es en esta búsqueda de en esta vida pasada buscar. En realidad, como lo solucionas hoy, hay cosas que sí podemos buscar, pero cosas específicas para la terapia. ujú, Pero en realidad, si tuviste 3 amantes o 2 o uno, es exactamente la misma posición. ujú. Y yo lo que les digo, en la vida pasada tenemos que entender que para estar hoy y ser hoy lo que somos, tuvimos que haber vivido muchas experiencias. Sí, En cualquier experiencia, y perdóname que me exprese así, pero en cualquier experiencia pudiste haber sido asesino, pudiste haber sido violador, pudiste haber sido ramera, pudiste haber sido claro, muchas cosas. ¿Te claro, interesa entrar ahí? ¿Te exactamente. va a traer algo positivo o vamos a ver por qué en tantas vidas viviste cierto patrón que lo estás viviendo en esta? Ujú. Entonces así podemos llegar a desbloquear lo que en este momento estás viviendo. Pero que si fuiste o no fuiste, que si hiciste o dejaste de hacer, eso en realidad no te aporta aquí. Vamos a ver el patrón que estás llevando tú para que en esta vida ya no lo presentes y ya no lo vivas más. Claro, 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 tiene todo el sentido. Ahí es donde funciona la terapia, ¿no? Em, Exacto. e- es, es, es asertivo decir que si hoy no tengo el más mínimo interés en abusar, en robar, en violar o en asesinar, ya lo viví y por ende hoy ya estoy como limpio de esa necesidad. Claro, y al final, fíjate una cosa también que es muy importante. Nosotros hemos vivido muchos aspectos de la humanidad, del ser humano, de sus luces y de sus sombras en todas nuestras vidas. Y entonces dices, ¿por qué voy y repudio, por ejemplo, a un asesino? Ujú, ¿O por qué repudio a un narcotraficante? ¿O por qué repudio? Y ahí es ver qué parte de mí todavía me genera esta forma de repudio de lo que yo pude haber sido ujú. y ya no soy, Claro, claro. Identificar ¿sí? que ya no lo eres, listo. Que ya no lo eres, Ujú, listo. Y entonces no tiene la forma de existir este repudio. Claro, puedes no estar de acuerdo en la forma en que esa persona actúa, en que esa persona, pero hay gente que se vuelve fanática y hace hasta, y en contra de no sé qué, y en contra, y cuando haces, lo único que haces es reforzar claro, lo que estás diciendo que estás en contra de algo. Entonces, exactamente. eso tenemos que ser muy inteligentes en ese sentido. Sí, completamente de acuerdo, Iracema. Ahora, volviendo un poquito al tema de las abducciones, ¿qué Ujú. tanto porcentaje es quien cree ser abducido por su gestión y quien verdaderamente es abducido? ¿Qué tanto descubres tú en una terapia que alguien se estaba completamente sugestionando porque pues quería tener este rollo de, es que sí, soy abducido, pero no, no, te está sugestionando? ¿Esto existe? Sí, Mm, hay personas que por esta misma necesidad de querer figurar o de querer ser especial, ella en su mente se va inventando muchas cosas. claro, Aquí hay una cosa muy importante. Para mí, cuando trabajo con una abducción o con alguien que se la inventó, sí. es exactamente igual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo queda grabado en la mente. Ujú, El proceso cognitivo mental lo entendió así. ¿Sí? Entonces, lo tengo que tratar de una forma similar. ¿Por qué? Porque si yo me estoy creyendo que soy abducido, es mucho más difícil trabajar con una persona que se lo creyó, ujú, porque cuando sale en sesión
que no, que ella se lo hizo, para ella es un shock, Un porque shock, no, es que yo lo sentí. Claro, sí lo sentiste. claro. ¿Por qué? Porque tu cuerpo y tu cerebro lo procesó de la misma forma. Ujú, ujú. Pero, cuando tú lo vives, es una sensación mucho más dolorosa Sí, en muchos aspectos. sí, sí, Pero en terapia lo tratamos de una forma muy similar o parecido, porque el cerebro lo entendió igual, lo asimiló igual y cognitivamente lo entendió de la misma forma. Y como trabajamos ahí y el cerebro lo tenemos que desbloquear de esta situación que ha vivido, de este dolor y de esta forma de verse, tenemos que trabajarlo de la misma forma. de acuerdo, qué interesante. Iracema, ¿qué tanto es un sueño real o un sueño elaborado por el subconsciente? O sea, hay manera de diferenciar esto que soñé? O sea, si no, pues hay resquicios del subconsciente, pero esto pues no lo pude haber imaginado, pero esto estaba yo viviendo una situación en otro lugar, me queda claro. O qué Ujú. tanto te lo estás elaborando tú. O sea, volviendo un poquito al tema de la sugestión, ¿qué tanto un sueño es real y qué tanto un sueño es una construcción propia? Un sueño, un 90% es real. Ok. ¿Por qué? Porque son experiencias que están en tu subconsciente, reales o no, vamos a hablar de esta realidad, pero esta realidad se divide o conecta con muchas otras realidades en el universo. Ujú, Por eso, esto de la teoría de las cuerdas que maneja Michio Kaku, ujú. de esta relación que hay de todas las realidades, es verdaderamente comprobado en tu forma en que conectas contigo y con lo que se desprende en todo el universo. O sea, de que es real. De que cómo lo asimilas tú, eso es una forma en que tu mente y tu cerebro te ha llevado con tu propia experiencia a vivenciarlo o no dentro del mismo sueño. Porque Claro, el cerebro está ahí y él sigue trabajando en esta parte que nosotros llamamos en esta parte onírica. sí. El cerebro está ahí, tus glándulas están ahí, las suprarrenales, todas las glándulas guardan memoria. Ujú. Todo lo que es la amígdala, que es una glándula que se encuentra por la hipófisis, es la que guarda toda la memoria de todo nuestro pasado, de todas nuestras vidas, de todos nuestros universos vividos y experimentados. Sí, sí, correcto, correcto. No sé si te ha llegado un caso como lo que te voy a mencionar, Ujú. Ira, pero yo me pregunto, ¿qué tanto alguien que esté contactando con una entidad no humana Ajá. afronta su misma realidad? Ya de por sí esta realidad, puta, o sea, tienes que echarle ganas. Ahora imagínate si le añades, tengo contacto con seres que no son de esta realidad, ni morfológica, ni psicológica, ni físicamente. O sea, es decir, yo estoy viendo a un compadre de 4 metros con el cual estoy contactando y tiene cabeza de sol, no sé. ¿Qué tanto te tuerce tu proceso presencial en esta realidad, tener este tipo como de encuentros con entidades o con seres que no son humanos? No sé si te ha tocado, seguramente sí, porque tienes muchísima experiencia y llevas muchos años, pero no sé si nos puedas platicar un poquito con respecto a cómo una persona así, si es que no es una construcción de su gestión, puede llevar una vida humana concentrándose en llevar una vida humana normal, que no es normal. Bueno, pero tienes que tener una claridad, como te decía yo, dentro de lo emocional, de lo físico y de todo lo que conforma ser humano. La puedes tener siempre y cuando estés concentrado y centrado en lo que tú eres en esta vida. ¿Por qué? Porque es como un mal novio o una buena novia, ¿no? Como lo quieras ver. Eh, ¿Qué tanto te dejas influenciar y qué tanto puedes cambiar tu personalidad para ser parte, para pertenecer? Cuando tú eres auténtico y eres autónomo, tú puedes interactuar, o sea, platicar con una entidad, platicar con un reptiliano, platicar con una persona, un felinoide, platicar con cierto tipo de especies y no hay interferencia Uh -huh. porque hay una interacción como tú y yo la estamos teniendo en este momento.
claro, Pero cuando no estás seguro de tu realidad y de quién eres, claro que te puedes influenciar y al rato empiezas a comer y empiezas a dormir y empiezas a hacer cosas extrañas que no son parte de tu propia naturaleza humana. Estás en la tierra, vives en este lugar y tienes que ser acorde a lo que hay en este lugar para poder trascender, porque no vas a poder trascender queriendo o imaginando ser otra cosa que en realidad no eres. Y ujú, eso habla mucho de esta forma en que muchas personas que ven este contacto se ven y se sienten, ujú, porque ya se empiezan a sentir de una forma distinta, empiezan a contactar con los mismos seres humanos de forma distinta. Pero fíjate algo muy interesante, empiezan a emitir juicios, empiezan a emitir eh, distanciamiento, empiezan a emitir ciertas situaciones que si de verdad estás tan evolucionado, no tendrías por qué hacerlo. claro, claro, claro. Sí, no perder el piso, ¿no? De Claro, dónde y por qué estamos donde estamos. sí, porque al final de cuentas tenemos que entender que no hay pasado y no hay futuro. Ujú, En este presente vamos creando nuestra realidad permanente. En este presente permanente, si cambiamos una decisión, una visión, una forma, nuestro futuro va a cambiar. O claro. sea, lo que hemos hecho, lo que hemos platicado hoy, es una realidad que puede cambiar nuestro futuro en 3 segundos de Ujú, nuestra plática o de nuestra conversación. Así es, porque me decían, es que el futuro sí existe, porque ya, le digo, el futuro tú lo vas creando y tú lo vas manipulando de acuerdo a cómo vas cambiando tu propia percepción de ti en sí, esta vida y tu propia percepción de ti con la realidad y tus propias creaciones. de acuerdo. Y es parte de la evolución. Y hay que Ujú, apuntar a hacerlo de manera progresiva para poder ujú. avanzar, ¿no? Porque también se puede hacer inverso. Claro, progresiva, pero sobre todo consciente y responsable. Sí, El humano no estamos acostumbrados a ser responsables o al compromiso. No, ahora ya todo el mundo tiene miedo al compromiso. ¿Por qué? Porque el compromiso no es con el otro. El compromiso es de ti hacia ti. ujú, Y es una responsabilidad del humano empezar a comprometerte, claro. a verte, a observarte y a sentirte. Entonces, si no lo haces contigo, pues ¿cómo? Claro, por eso la sociedad no se compromete, porque es más fácil siempre ver afuera, ver que alguien te solucione, ver que alguien te haga, ver que alguien te diga, ver que alguien te guíe, Claro, y en qué momento pues estás tú. ¿En sí. qué momento piensas? ¿En qué momento actúas? Con esta autonomía que debes de tener y con este estoicismo de ser realmente humano, de amar tu humanidad. Claro, 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 porque ya es momento de salir como de Mm. este mismo condicionamiento en donde se nos ha autoimpuesto depender de algo, alguien o factores externos a lo que somos, ¿no? Entonces, el consejo ahorita estamos entrando en un paradigma nuevo en donde ya tenemos que tomar las riendas para avanzar, porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, tenemos ya que entender esto. Ya no hay ningún aspecto externo a nosotros que nos haga la tarea. Eso ya no existe. Esta es la No, nueva era, es eso, que el humano tome conciencia de sí mismo y avance por sí solo. claro, y que hagas tu trabajo con responsabilidad y que hagas un trabajo sin prisa, porque es que hacen una sesión y ya me siento muy bien y todo, y después me escriben, oye, Ira, fíjate que me he sentido un poco con dolor de cabeza. Ok, ¿qué estás rechazando? Claro, ¿Qué no estás queriendo ver? No, pero es que no se trata de eso, es que yo creo que otra vez. No, 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 no. No, 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 no. Una sesión se tarda en metabolizar 3 meses. Estás teniendo cambios. El cambio energético se hizo. ujú, Tienes que hacerlo ahora tú físicamente. Tienes que empezar a cambiar tu forma de verte y de pensarte. No te quieras justificar conmigo porque no te lo voy a permitir. O claro, sea, te estás autoengañando. Y ahí es lo más difícil de la terapia. claro. El autoengaño que estamos acostumbrados a vivir y a ser conscientes de que en este autoengaño nos hacemos
de alguna forma, como ahora sí que patos, ¿no? O sea, volteo a Sí, sí, todos sí. lados y no me hago responsable. Claro, claro, es verdad. Se trata de eso, responsabilidad. Hoy más que nunca. Responsabilidad con uno mismo y con los demás también, porque lo que haces influye tu entorno. Entonces, hay que pensar de qué manera estoy contribuyendo positivamente a mi entorno, haciéndome un bien a mí mismo, ¿no? O sea, estoy avanzando yo. Primero me pongo yo la mascarilla de la presión del avión, luego se la pongo a los demás, pero de qué manera estoy Exacto. contribuyendo con mi propio beneficio evolutivo incorporando a todo lo que me rodea. Eh, y creo que mucho tiene que ver con todo esto. Iracema, híjole, fue una plática increíble que da para muchísimo más, pero no sé si quieras decir algo más antes de que concluyamos el episodio algo que le quieras también decir a la gente independientemente que cuenta con tu, vamos a dejar todos tus datos y ahorita me haces el favor tú también de dárselos a las personas que te quieran contactar, pero algo más con lo que tú quieras concluir esta emisión. Bueno, pues más que nada agradecerte esta oportunidad, Piero, y agradecer a todas las personas la oportunidad que me dan a mí y a mi equipo de trabajar con ellos y para ellos, porque todo el trabajo es al final para ellos. Y yo creo que es el momento de aceptarnos y de ver nuestra propia responsabilidad como humanos. Por lo general, siempre estamos buscando ayudar al otro y ayudar al otro y hacer por el otro, pero en ocasiones primero tenemos que ver por nosotros y no en el afán egoísta que nos han dicho, que nos han inculcado, sino que yo cómo le voy a enseñar al otro a cruzar el río si yo no lo crucé primero y te puedo decir con seguridad qué piedra debes pisar, Claro, dónde debes pisar para poder entonces de verdad ser alguien constructivo en la vida de alguien más. sí, 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 por supuesto, no podemos ayudar si no nos ayudamos primero a nosotros, ¿no? Ujú. De acuerdo. Iracema, ¿en dónde te pueden contactar para que acudan contigo? Ok, y hay que escribir a mi correo electrónico que es info@irasemahipnosis.com. Tengo mis redes sociales que es Hipnosis Regresiva Iracema Nuño, otra que se llama Indagación Iracema Nuño en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahí me pueden encontrar. Está mi canal de YouTube de Hipnosis Regresiva Iracema Nuño y está mi canal de indagación donde indagamos y vemos ciertas situaciones energéticas, ya sea de la historia, de personajes, de escritores, de varias situaciones que nosotros, bueno, vamos a indagar energéticamente. Entonces, bueno, ahí me pueden contactar. Excelente, excelente, Iracema. Que así sea y la gente, bueno, pues ya lo sabe, ya pueden tener los datos de Iracema para ponerse en contacto con ella si así les resuena en su ser que deben de hacerlo. Y agradecerte nuevamente, mandándote un abrazo bien afectuoso, esperando que no sea la última vez, Iracema, y que nos volvamos a ver en una segunda emisión porque hay que profundizar en muchas otras cosas que seguramente nos da para mil. Claro que sí, aquí siempre a disposición. Gracias, Piero. Un placer y un gusto conocerte. Un abrazo igualmente y a todo tu equipo de trabajo que hizo posible esta gran plática y divertida conversación. Muchísimas gracias. Así fue, Iracema. Hasta pronto. Y amigos, amigas, nos vemos pronto en el próximo episodio de La Verdad que se desvela. Vibren, sientan la información y bendiciones.